Bueno, 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 bueno y mucho bueno. Dicen por ahí que la mejor manera para aprender a pensar es escuchar, ver y leer. Entonces yo tengo esa mala costumbre porque me gusta la idea de aprender. El día de hoy lo he hecho a través del programa de Ernesto en Despellejando Noticias, que ha tenido unos grandes, maravillosos invitados que han explicado cientos, miles de cosas en cuestión de un par de horas y han expuesto sus teorías, su manera de ver la situación. Y después de eso, pues me he dedicado a lo típico que sería preparar una cena, sacar a la perrita que haga sus pipis y sus cacas. Y luego ha empezado a llover y eso ha significado que he vuelto antes de tiempo a casa. Y, y en esos ratos me dedico a reflexionar sin darme de cuenta realmente que estoy reflexionando. Sencillamente los pensamientos van acudiendo y luego se asientan en el cerebro y me permiten sentarme a mí enfrente de un ordenador y deciros cuáles han sido esas reflexiones. Bueno, entre otras muchas cosas, en los últimos años, en las últimas décadas, hemos escuchado y yo creo que hemos coincidido en la idea de que el Partido Popular, el PP, es un buen gestor. Y entonces me he preguntado, bueno, ¿y cuáles son las funciones de un gestor? Un gestor es aquel que te ayuda a resolver trámites administrativos. Y pues sí, probablemente el Partido Popular a lo que se ha dedicado en estos años en los que ellos eran los que gobernaban, a gestionar trámites administrativos, es decir, todo lo relacionado con impuestos, con Hacienda, con la normativa para crear una nueva empresa, con la normativa para una serie de cosas, pero son trámites administrativos, porque un gestor nunca se encarga de cuidar la seguridad de tu casa. Un gestor nunca se encarga de los asuntos relacionados con sanidad o con la educación de tus hijos. Entonces yo me pregunto, ¿necesitamos un gestor o necesitamos un director de empresa? Porque el director de empresa está en una posición que atiende a los gestores, a los que se encargan de la seguridad para que el edificio no sea atacado, que se encarga de la capacitación del personal, léase educación de los hijos, que se encarga de que haya un sistema de cuidado y protección de los empleados, léase sanidad, etcétera, etcétera. Nosotros no necesitamos un gestor, necesitamos un director de empresa, porque España no es solamente trámites administrativos que pueden ser controlados y asesorados por un gestor. Necesitamos a un director general que se encargue absolutamente de todo, desde cómo deben funcionar los bomberos, la policía municipal, la policía nacional, el ejército, la marina, las fronteras, las leyes migratorias, etcétera, etcétera, etcétera. De que la sanidad no solamente está basada en trámites administrativos, sino en la capacidad de sus doctores, sus enfermeras, sus enfermeros, antes se llamaban ATS, no sé cómo se llaman ahora, técnicos sanitarios o algo así deben llamarse,
los vigilantes nocturnos. No solamente es un trámite administrativo, es mucho más. Tecnología, capacidad, eficiencia. Y para eso necesitamos personas muy capacitadas, no solo en la parte de la oficina, sino en algo más. Entonces, como yo estoy en un país donde sí existen leyes, porque las leyes están ahí, existen, pero el 90% de la población se las pasa por el forro y el arco de triunfo, que es un país con una población insumisa de manera natural. Es decir, no está ni tan siquiera organizado. Aquí no se cumplen las normas desde hace siglos y no pasa nada. Eso puede que sea bueno en una parte y puede que sea muy malo en otras. No estamos aquí para juzgar a nadie. Pero teniendo en cuenta que España es un país donde hay una sociedad con tendencia natural a cumplir la normativa, esa normativa tiene que ser lo suficientemente simple y clara para que todo el mundo la pueda llevar a cabo. Voy a poner un ejemplo. Eh, Se habla mucho de los autónomos y las dificultades que tienen. Bueno, en el país en el que vivo, llamado México, al autónomo se le llama trabajador independiente. Tú en calidad de trabajador independiente te das de alta en el SAT, en la Secretaría, eh, en Hacienda. Tú te das de alta en Hacienda como trabajador independiente, que es lo mismo que el autónomo. Abres tu negocio, cumples con una serie de requisitos que no son tan estrictos como los que hay en España, pero bueno, supongamos que fueran iguales. Y tú no empiezas a pagar impuestos hasta que tu facturación supere el mínimo necesario, es decir, supongamos que el salario mínimo es de 20.000 euros al año. Si tú no superas 20.000 euros al año, no pagas impuestos. Tú tienes que facturar una cantidad suficiente para superar eso y entonces demuestras que tienes beneficios. Si no es así, tú no pagas impuestos y eres un autónomo. Bueno, pues esa es la situación. Sí está estructurado, pero está estructurado de manera que ese autónomo que tiene un negocio muy pequeño está libre de ciertos impuestos o no paga ningún impuesto. En el siguiente escalón sí tiene que pagar algunos impuestos, pero se libra de otros y así sucesivamente. La pirámide de impuestos que hay en otros países es mucho más acorde con la realidad del ser humano. Entonces, probablemente España no solo necesita gestores, sino personas, directores generales que entiendan que no es lo mismo ser la señora o el señor que cambia el papel de baño en una oficina que el director ejecutivo que tiene que ir a 50 reuniones todos los días y comprarse una ropa de cierto nivel para poder estar acorde en esas reuniones. No es lo mismo el sueldo y no es lo mismo el pago de impuestos. A eso me refiero. Entonces, si sirve de algo, creo que ha llegado el momento en que empecemos todos a pensar que probablemente los señores de Vox están más cerca de la realidad que los gestores o los socialistas obrero españoles.